El mercado rebosaba de fruta demasiado madura y desesperación. Podía olerlo en el aire. Esa mezcla particular de productos podridos y ansiedad humana que se aferraba al barrio bajo como una segunda piel. Mis dedos temblaban mientras me acercaba al puesto de la panadería, agarrando las pocas monedas de cobre que había conseguido reunir, remendando ropa a la tenue luz de nuestro destartalado apartamento. El peso de las monedas me parecía a la vez precioso y patético en la palma de mi mano. Disculpe, le susurré a la ayudante del panadero, una mujer de rostro redondo que apenas me miró. Estaba colocando pasteles recién hechos en el escaparate, todos dorados y perfectos. Cada uno de ellos valía más de lo que yo ganaba en una semana. No respondió. No me sorprendió. La gente como yo, los olvidados, los viudos, los pobres, éramos ruido de fondo en una ciudad que celebraba la fuerza y el estatus por encima de todo. Carraspeé y lo intenté de nuevo, esta vez más alto, aunque mi voz seguía teniendo ese temblor de disculpa que odiaba. ¿Hay algún pastel caducado para mi hija? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desnudas y humillantes a mi alrededor. Sentí el cambio en el ambiente, cómo se detuvieron las conversaciones, cómo los ojos me buscaban y luego rápidamente miraban hacia otro lado. La vergüenza me quemaba las mejillas, convirtiendo mi pálida tez en un mapa de mi mortificación. Mi cabello rubio claro, lacio por la lluvia matinal, se me pegaba al cuello mientras me obligaba a seguir allí de pie, esperando. La dependienta finalmente se volvió, con los labios apretados en una delgada línea de desdén. ¿Caducado?, dijo la palabra como si le hubiera pedido algo obsceno. Aquí no vendemos productos caducados. Este es un establecimiento respetable. Por supuesto que lo era. Todo en el mercado central era respetable, correcto, apropiado para la élite de hombres lobo que vivía en las imponentes fincas de la colina. La estructura de la manada exigía perfección, e incluso las panaderías reflejaban esa obsesión jerárquica. Lo entiendo, dije rápidamente, bajando la voz a ese tono silencioso de ratón que me hacía invisible. Solo pensé que quizá algo de ayer, algo que de todos modos se tiraría a la basura. Es su cumpleaños y nosotros compostamos nuestros productos del día anterior, me interrumpió la mujer, volviéndose ya hacia su expositor. Quizá mañana por la mañana puedas probar en el mercado inferior. A veces tienen opciones para gente en tu situación. Gente en tu situación, la frase era una forma educada de decir gente que no importa. Gente sin la protección de la manada. Gente cuyos compañeros habían muerto en disputas territoriales, dejándolos vulnerables y solos con hijos que criar en un mundo que solo respetaba la fuerza y la pertenencia. Asentí con la cabeza, alejándome del puesto, con la moneda aún agarrada inútilmente en mi mano. Emma lo entendería. Siempre lo hacía. A sus 7 años mi hija ya había aprendido a no esperar mucho, a no pedir cosas que no podíamos permitirnos. Pero Dios hoy quería darle algo especial, algo que supiera a infancia. Dulce, festivo y lleno de posibilidades. El mercado se difuminaba a mi alrededor mientras caminaba, con la vista nublada por las lágrimas que me negaba a derramar en público. El sol de la tarde se filtraba a través de los toldos de lona que cubrían el mercado, creando patrones de luz y sombra que parecían reflejar la naturaleza dividida de nuestra ciudad. Luz para algunos, sombra para el resto de nosotros. Casi había llegado al borde del mercado cuando lo oí. Un suspiro colectivo que se extendió entre la multitud como el viento sobre el agua. El tipo de sonido que te hace enderezar la columna vertebral instintivamente. Tu cuerpo reconoce el peligro antes de que tu mente se dé cuenta. La multitud se estaba separando, no solo apartándose, sino presionándose contra los puestos y las paredes, creando un amplio pasillo en el centro del mercado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas mientras seguía la dirección de los pasos de todos. Venían de la entrada norte, 4 hombres enormes, cada uno de los cuales irradiaba un poder que hacía que el aire se sintiera pesado y eléctrico. Guerreros, guardias de élite. Sus ojos escaneaban a la multitud con precisión depredadora, e incluso desde la distancia podía ver cómo se movían sus músculos bajo la ropa oscura, fluidos y peligrosos.
más lobos que humanos incluso en esta forma. Pero fue la figura que caminaba entre ellos la que me dejó sin aliento. Era más alto que sus guardias, lo que parecía imposible dado su tamaño. Su sola presencia parecía comprimir el espacio a su alrededor, haciendo que el bullicioso mercado se sintiera de repente pequeño y sin aire. Su cabello oscuro, casi negro, reflejaba la luz de la tarde. Sus rasgos estaban tallados en algo más duro que la piedra, todos ángulos agudos y líneas inflexibles. Vestía ropa sencilla, oscura y bien ajustada, pero no había nada de sencillo en su porte. Cada movimiento denotaba una certeza absoluta, un poder tan intrínseco que no necesitaba anunciarse. El rey Alfa, susurró alguien cerca, con palabras apenas audibles pero cargadas de electricidad. Mi corazón se detuvo. Demon Silvercrest, el gobernante de los territorios del norte, el hombre lobo más poderoso de los 5 reinos. Nunca lo había visto en persona. La gente, como yo, no existía en los mismos espacios que la realeza, pero había oído las historias. Todo el mundo las había oído. Decían que había tomado el trono a los 23 años tras un desafío que dejó muertos a 3 alfas rivales. Decían que podía transformarse más rápido que el pensamiento, que su forma de lobo era del tamaño de un caballo pequeño. Decían que era brillante y brutal, estratégico y salvaje. Decían que nunca sonreía. Me apoyé contra el puesto de un vendedor de fruta, tratando de hacerme invisible. Fuera lo que lo había traído aquí, no tenía nada que ver conmigo. La realeza no se fijaba en las sombras, pero entonces ocurrió algo imposible. Giró la cabeza. Esos ojos oscuros, no marrones, sino de un color más profundo, algo que tenía su propia gravedad, recorrieron la multitud y se detuvieron en mí. El tiempo se fracturó en extraños momentos suspendidos. No podía apartar la mirada, no podía moverme, no podía respirar. Su expresión no cambió. No había calidez, ni reconocimiento, nada que sugiriera que yo era más que una curiosidad. Pero me estaba mirando directamente. El peso de su atención se sentía físico, como una presión contra mi pecho. Uno de sus guardias se inclinó y le dijo algo que no pude oír. El rey Alfa apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Luego, sin apartar la mirada de mí, habló. Su voz resonó en todo el mercado a pesar de su tono grave, con una calidad que hizo que todos se callaran. Esa mujer. Levantó una mano y me señaló directamente. Traedla. El mercado estalló en susurros. Mis piernas se volvieron líquidas. Esto no podía estar pasando. Era un error. Yo no era nadie. Una viuda que luchaba por alimentar a su hija. Un fantasma que rondaba los márgenes de la sociedad. Los reyes alfa no se fijaban en gente como yo, pero sus guardias ya se estaban moviendo, abriéndose paso entre la multitud con pasos decididos. Quería correr, quería desaparecer en el laberinto de puestos y callejones que conocía tan bien. Pero mi cuerpo me traicionó, quedándome paralizada como un conejo que ve acercarse a los lobos. Por favor, logré susurrar cuando llegaron a mí, aunque no tenía ni idea de qué estaba pidiendo. Por favor, que sea un error. Por favor, no me hagan daño. Por favor, dejen que Emma siga teniendo una madre cuando esto termine. El guardia principal, un hombre con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, me miró con algo que podría haber sido curiosidad o podría haber sido lástima. El rey Alfa ha solicitado tu presencia, dijo. Su tono era formal, pero no desagradable. No estás en problemas. Ven, no estás en problemas. Las palabras deberían haber sido tranquilizadoras, pero según mi experiencia, las personas poderosas no distinguían entre inconvenientes y problemas. Ambos terminaban de la misma manera para personas como yo. Obligué a mis piernas a moverse, me obligué a caminar hacia donde el rey Alfa esperaba en el centro de un espacio que la multitud había despejado. Todos los ojos del mercado estaban puestos en mí. Podía sentir sus miradas como marcas en mi piel. Podía oír cómo se intensificaban los susurros, especulaciones, juicios, curiosidad, todo mezclándose en un sonido como un trueno lejano. A medida que me acercaba, su mera presencia física se volvió abrumadora. Medía quizás 1,95, era de hombros anchos y tenía el tipo de presencia que parecía atraer el aire mismo.
Tan cerca podía ver los detalles que la distancia había ocultado. La pequeña cicatriz sobre su ceja derecha. La forma en que sus ojos oscuros reflejaban destellos ámbar que captaban la luz. La ligera tensión en su mandíbula que sugería que estaba ocultando algo. Me detuve a una distancia respetuosa y bajé la mirada, con todos mis instintos gritándome que no mirara a los ojos a un depredador alfa. Mis manos temblaban a los lados y las junté para calmar el temblor. Mírame. La orden fue silenciosa pero absoluta. Levanté los ojos lentamente, luchando contra todos los instintos de supervivencia que me decían que la sumisión era sinónimo de seguridad. Cuando mi mirada finalmente se encontró con la suya, me sorprendió no encontrar ira, sino algo más. Algo que no podía nombrar. Una intensidad que me hacía sentir estudiada, analizada, comprendida de una manera que me hacía querer esconderme. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sarah, susurré. Sarah Morrison. Asintió una vez con un movimiento seco y económico. Oí lo que pediste en la panadería. Oh, Dios. El horror me invadió como una ola fría. ¿Lo había oído? Me había oído suplicar por un pastel caducado como el de... El cumpleaños de tu hija, continuó, con la misma expresión indescifrable. ¿Cuántos años tiene? 7, logré decir, con una voz apenas audible. Hoy. Hoy cumple 7 años. Algo brilló detrás de sus ojos, demasiado rápido para que pudiera captarlo, pero definitivamente estaba allí. Se volvió hacia uno de sus guardias, Dorian. El guardia con cicatrices se adelantó inmediatamente. Sí, mi rey, ve a la panadería Crystal Rose. Diles que quiero su mejor pastel de celebración. Algo apropiado para una niña. Haz que lo entreguen en... Hizo una pausa y volvió a mirarme con esos ojos oscuros. ¿Dónde? Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. Esto no podía ser real. Los reyes alfa no compraban pasteles para los hijos de extraños. Tenía que ser algún tipo de prueba, alguna trampa que yo no entendía. El distrito bajo, susurré finalmente. Edificio 7, apartamento 3C. Repitió la dirección a su guardia, quien asintió y desapareció entre la multitud con una velocidad sobrenatural. Los guardias restantes mantuvieron sus posiciones, creando una burbuja de espacio a nuestro alrededor que se sentía a la vez protectora y sofocante. ¿Tu pareja?, preguntó el rey Alfa. Y ahora había algo de cautela en su tono, algo que sugería que ya sabía la respuesta. Muerto, dije, con una palabra tajante y definitiva. Hace 2 años, en una disputa territorial en la frontera oriental. Su expresión se endureció de forma casi imperceptible. Nombre, James Morrison. Hice una pausa y luego añadí, porque de alguna manera me pareció importante. Era un buen hombre, un buen padre. Recuerdo los conflictos del Este, dijo en voz baja. Siento tu pérdida. Las palabras deberían haber sido más formales, del tipo que dicen los líderes porque así lo exige el protocolo. Pero tenían un peso, una sinceridad que me pilló desprevenida. Me encontré estudiando su rostro, buscando al tirano brutal de las historias, pero lo único que vi fue a un hombre cuyos ojos reflejaban el cansancio que produce llevar una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Gracias, susurré, pero no era necesario. Me refiero al pastel. Es demasiado. No puedo aceptarlo. Puedes, me interrumpió, con un tono que no admitía réplica. Y lo harás. Ningún niño debería quedarse sin él en su cumpleaños. Había algo en su forma de decirlo, algo que hablaba de viejas heridas, de viejos recuerdos que aún dolían. Quería preguntarle, quería entender por qué le importaba tanto. Pero la brecha entre nuestros mundos era demasiado grande para preguntas tan familiares. No entiendo por qué haces esto, dije en su lugar. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. No soy nadie, solo otra viuda que intenta sobrevivir. Sus ojos se clavaron en los míos durante un largo momento, y volví a sentir esa extraña sensación de suspensión, como si el mundo se hubiera reducido a ese momento. Solo nosotros dos de pie en un mercado lleno de miradas curiosas. Nadie no es nada, dijo finalmente. Su voz era tan baja que solo yo podía oírla, íntima, de una forma que hizo que mi pulso se acelerara. Recuérdalo. Antes de que pudiera responder,
Antes de que pudiera procesar lo que había dicho o lo que podía significar, dio un paso atrás. El hechizo, si es que era eso, se rompió. Volvió a ser el rey Alfa, distante e intocable. Y yo solo era una pobre viuda que había llamado su atención por razones que no podía ni empezar a comprender. Disfruta del cumpleaños de tu hija, Sarah Morrison, dijo, recuperando su tono formal. Luego, dirigiéndose a los guardias que le quedaban, añadió, nos vamos. Se movieron al unísono, creando una formación protectora a su alrededor, y la multitud se abrió una vez más. Me quedé paralizada en mi sitio, observando cómo se alejaba, su oscura figura atravesando el mercado como una espada atraviesa el agua. Justo antes de desaparecer de mi vista, miró hacia atrás. Nuestras miradas se cruzaron por última vez y luego se fue. El mercado estalló a mi alrededor. Las voces se alzaron en especulaciones emocionadas. La gente se acercaba con preguntas que yo no podía responder, pero apenas las oía. Mi mente seguía atrapada en esa última mirada, en el peso de su atención, en la imposible amabilidad de un hombre conocido por su crueldad. ¿Qué acababa de pasar? Y lo que era aún más aterrador, ¿qué significaba? Corrí a casa por las sinuosas calles del barrio bajo, con el corazón aún latiendo con fuerza contra mis costillas como un pájaro enjaulado desesperado por escapar. El sol de la tarde había comenzado su descenso, pintando los edificios en ruinas con tonos ámbar y dorados que no lograban disimular su decadencia. Mi mente no podía dejar de reproducir la escena. Sus ojos fijos en mí, esa voz autoritaria, ese gesto imposible de amabilidad que parecía más un sueño que una realidad. Emma estaba esperando junto a la ventana cuando irrumpí por la puerta, con su pequeño rostro pegado al cristal empañado. Se giró al oír el ruido. Su cabello rubio claro, tan parecido al mío pero más brillante, ajeno a la preocupación, reflejaba la luz del sol que se desvanecía. Su sonrisa fue inmediata y completa. El tipo de alegría pura que hacía que todas las dificultades merecieran la pena. Mamá. Se abalanzó sobre mí y me rodeó la cintura con sus pequeños brazos. ¿Has encontrado un pastel? La abracé con fuerza, respirando el aroma del jabón de lavanda que usábamos con moderación. La dulzura subyacente que solo ella tenía. ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado? ¿Cómo podía decirle que el hombre más poderoso de los territorios me había oído suplicar por unas migajas y había decidido intervenir? Algo mejor de lo que esperaba, dije con cuidado, arrodillándome a su altura. Le acaricié la cara con las manos, rozándole las mejillas, aún suaves por la infancia, con los pulgares. El pastel más bonito que hayas visto nunca viene de la panadería Crystal Rose. Sus ojos se abrieron como platos. La elegante, con las puertas doradas. Esa misma. Pero mamá, ¿cómo? Se detuvo, con la confusión y el asombro reflejados en su rostro. A los 7 años ya entendía demasiado bien las matemáticas de nuestra pobreza. Alguien amable nos ayudó, le dije, lo cual era cierto, aunque fuera una explicación imposiblemente incompleta. Alguien que pensó que te merecías algo especial para tu cumpleaños. Antes de que pudiera hacer más preguntas, llamaron a la puerta. No era el habitual golpeteo agresivo de los caseros, ni el tímido toque de los vecinos, sino algo firme y oficial. Se me hizo un nudo en el estómago. Abrí la puerta y me encontré con un joven con el impecable uniforme de Crystal Rose, que sostenía una caja que parecía brillar con luz propia. Detrás de él estaba Dorian, el guardia con cicatrices del mercado, con una expresión indescifrable, pero no desagradable. Entrega para la señorita Emma Morrison, dijo el ayudante del panadero, con un tono respetuoso que me hizo sentir profundamente incómoda. La gente no me hablaba así. Con los cumplidos de su majestad, el grito ahogado de Emma fue audible. Se apretó contra mi costado, mirando la caja con una mezcla de asombro y miedo. El panadero la colocó con cuidado sobre nuestra pequeña mesa de cocina, que de repente parecía aún más maltrecha e inadecuada junto a tanta elegancia. También hay esto, dijo Dorian, adelantándose con un paquete más pequeño. El rey Alfa pensó que a la cumpleañera le gustaría recibir algunos obsequios adicionales.
Me lo entregó y yo lo cogí con dedos temblorosos. Dentro había chocolates, de los de verdad, no los dulces baratos que compramos de vez en cuando, envueltos en papel de plata que reflejaba la luz como pequeñas estrellas. También había una pequeña tarjeta de papel crema grueso con una elegante inscripción para Emma. Que tu séptimo año te traiga alegría, diese. Por favor, dale las gracias a su majestad, logré decir, con la voz cargada de emociones que no podía nombrar. Esto es demasiado generoso. El rostro marcado por cicatrices de Dorian se suavizó ligeramente. El rey Alfa no hace nada que no desee hacer, dijo, y había algo en su tono. Una advertencia, tal vez, o una garantía. Disfruta de la velada. Se marcharon y yo cerré la puerta con manos temblorosas. Emma ya había levantado la tapa de la caja del pastel y su exclamación de alegría atravesó mi conmoción. El pastel era una obra maestra, 3 capas decoradas con delicadas flores de Esker en tonos rosa y crema, con un «Feliz cumpleaños, Emma», escrito en glaseado dorado que realmente brillaba. «Es lo más bonito que he visto nunca», susurró Emma con voz reverente. «¿De verdad podemos comérnoslo?» «Por supuesto», le aseguré, acercándola a mí. «Para eso está». Lo cortamos juntos, el cuchillo deslizándose a través de capas increíblemente suaves y sabrosas. El primer bocado se derritió en mi lengua. Vainilla y mantequilla y algo más, algo que sabía a celebración. Emma cerró los ojos con deleite, con chocolate manchándole la comisura de los labios. «Mamá», dijo después de su tercer bocado, «¿quién es el rey Alfa? ¿Por qué nos ayudó?» Dejé el tenedor y pensé en cómo responder. La verdad era que no lo sabía. Los hombres poderosos no se fijaban en mujeres como yo, a menos que quisieran algo. Y no podía imaginar qué podría querer alguien como Demon Silverrest de una pobre viuda del Distrito Bajo. «No estoy segura, cariño», dije finalmente. «Pero a veces la gente nos sorprende. A veces la bondad viene de lugares inesperados». Ella pareció aceptar esto y volvió a centrar su atención en el pastel con determinación. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto no había terminado. Que lo que había comenzado en el mercado esa tarde era solo el primer capítulo de algo que aún no entendía. A la mañana siguiente llegaron unos visitantes inesperados. Acababa de terminar de trenzar el pelo de Emma para el colegio cuando llamaron a la puerta. 3 golpes secos, autoritarios e inflexibles. A través del cristal empañado de nuestra puerta, pude distinguir 2 figuras altas, de hombros anchos, con un porte inconfundiblemente militar. «Mamá», dijo Emma con voz débil e insegura. «Ve a tu habitación», le dije en voz baja. «Solo un momento», obedeció sin discutir, sintiendo mi tensión. Abrí la puerta y me encontré con 2 guardias reales con uniforme de gala. No era la ropa informal de ayer, sino el atuendo ceremonial completo que los identificaba como miembros de la guardia personal del rey Alfa. Sarah Morrison, el más alto, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. «Sí, Su Majestad solicita su presencia en el palacio hoy». A las 2:03, las palabras me golpearon como un jarro de agua fría. El palacio. El rey Alfa quería volver a verme. No podía ser verdad. «No lo entiendo. ¿Por qué querría verme?» «No conocemos los motivos de Su Majestad», dijo el guardia, sin malicia. «Solo sus órdenes. Un coche llegará a la 1:30 para llevarla. Vístase adecuadamente, pero no de forma formal. No se trata de un acto oficial». ¿Qué significaba eso? Tenía 3 vestidos. Uno para el día a día, con parches en los codos, otro un poco más elegante para ocasiones especiales, y un vestido negro que había llevado al funeral de James y que no me había vuelto a poner desde entonces. Ninguno de ellos era adecuado para reunirse con un rey. «Hija mía», comencé, «se han hecho los preparativos. Una cuidadora de confianza llegará a la Minorce. Viene muy recomendada y ha sido sometida a un exhaustivo proceso de selección». Hizo una pausa y algo parecido a la compasión cruzó su rostro. «Esto no es opcional, señora Morrison, pero usted no corre ningún peligro. Su Majestad simplemente desea hablar con usted». Se marcharon antes de que pudiera protestar de nuevo. Me quedé en la puerta, con la mente dando vueltas a las posibilidades,
cada una más aterradora que la anterior. ¿Qué podría querer discutir conmigo el rey Alfa? Había hecho algo mal, había dicho algo ayer que no debía. Emma salió de su habitación, con su carita arrugada por la preocupación. ¿Estás en problemas? No, cariño, no lo creo. Esperaba sonar más segura de lo que me sentía. Solo tengo que ir a un sitio esta tarde. ¿Alguien se quedará contigo? ¿Volverás? La pregunta me partió el corazón. A sus 7 años, ya había aprendido que la gente se va y a veces no vuelve. Su padre le había enseñado esa lección, aunque no por elección propia. Siempre, le prometí, abrazándola con fuerza. Siempre volveré contigo. No es un quizás, Emma, es una certeza. La cuidadora llegó puntualmente a la una anciana de rostro amable llamada Margaret, que se comportaba con tranquila competencia. Tenía el pelo plateado recogido en un moño pulcro y los ojos se le arrugaban en las comisuras cuando sonreía a Emma. He traído libros, dijo, sacando una pequeña bolsa, y materiales para proyectos de arte, si te interesa. Tengo entendido que hace poco fue tu cumpleaños. Emma asintió tímidamente, inmediatamente atraída por esa presencia amable. Sentí un pequeño alivio al verlas interactuar, al ver cómo se relajaban los hombros de mi hija. El coche que llegó a la 1:30 no se parecía a ninguno en el que hubiera viajado antes. Exterior negro y elegante, interior con olor a cuero y lujo. El conductor, otro guardia, silencioso y profesional, me abrió la puerta con un respeto que me pareció surrealista. Subí torpemente, muy consciente de mi vestido gastado, mis manos nerviosas, el hecho de que no encajaba en espacios tan limpios y caros. El trayecto hasta el palacio duró 20 minutos, serpenteando desde el distrito inferior a través de barrios cada vez más prósperos hasta llegar a la cima de la colina, donde la finca real se extendía a lo largo de acres de cuidados terrenos. El palacio en sí era impresionante, arquitectura antigua de piedra combinada con fortificaciones modernas, torres que se elevaban hacia el cielo como dedos que buscaban algo divino. Entramos por una puerta lateral, evitando la entrada principal ceremonial. El guardia me condujo a través de pasillos que parecían diseñados para abrumar. Techos altos, obras de arte que probablemente costaban más que mi edificio, suelos tan pulidos que podía ver mi reflejo. Otros miembros del personal pasaron junto a nosotros y sus miradas curiosas me hicieron sentir incómoda. Finalmente, nos detuvimos ante una pesada puerta de madera. El guardia llamó una vez, esperó una respuesta que yo no pude oír y luego la abrió. Señora Morrison, Su Majestad. Se hizo a un lado indicándome que entrara. Sentí que mis piernas se desconectaban de mi cuerpo mientras atravesaba la puerta y entraba en lo que parecía ser un estudio privado. Las ventanas del techo de Florida daban a la ciudad, ofreciendo una vista que hacía que el mundo pareciera a la vez vasto y manejable. Las paredes estaban cubiertas de libros, cientos de ellos, tal vez miles, cuyos lomos creaban un mosaico de conocimiento e historia. Y allí, de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, estaba el rey Alfa. Se giró al oír el sonido de la puerta al cerrarse, y una vez más me impresionó su mera presencia. En el mercado, rodeado de multitudes y caos, había sido imponente. Aquí, en este espacio privado, lo parecía aún más. Un depredador en su guarida, cómodo y con el control absoluto. Sarah. Mi nombre en sus labios sonaba diferente a como lo había hecho nunca antes. Esperaba con algo que no podía identificar. Gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Demasiado sinceras, demasiado atrevidas. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o diversión. No, admitió. Pero de todos modos, te lo agradezco. Señaló un par de sillas situadas cerca de la ventana, lejos del imponente escritorio que dominaba un lado de la habitación. Me senté, posándome en el borde del asiento como un pájaro, lista para echar a volar ante la primera señal de peligro. Él tomó la silla frente a mí y por un momento simplemente nos miramos. Sus ojos oscuros eran tan intensos como los recordaba. Pero aquí, a la luz natural, podía ver más claramente el ámbar. La forma en que parecían cambiar y brillar como brasas en un fuego.
Imagino que te preguntarás por qué te he pedido que vinieras aquí, dijo finalmente. Entre otras cosas, mi voz era más firme de lo que me sentía. Ayer en el mercado, el pastel y ahora esto, no lo entiendo. Los hombres como tú no se fijan en mujeres como yo a menos que quieran algo. Hombres como yo, repitió, y había algo casi amargo en su tono. ¿Qué tipo de hombre crees que soy, Sara? La pregunta me pareció una trampa, pero ya había llegado demasiado lejos como para ser diplomática. Poderoso, dije, peligroso, alguien que consigue lo que quiere porque nadie puede decirle que no. Hice una pausa y luego añadí en voz más baja. Alguien que probablemente no oye la verdad muy a menudo. Se quedó en silencio durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Entonces, inesperadamente, se rió, un sonido grave y áspero que pareció sorprenderlo tanto como a mí. Tienes razón, dijo, en todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, lo que nos acercó a un espacio que de repente se sintió más íntimo. Pero también te equivocas sobre por qué me fijé en ti. Entonces, ¿por qué? Pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Por qué te detuviste en el mercado? ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué estoy aquí? Apretó la mandíbula y vi cómo algo luchaba detrás de sus ojos. Una especie de guerra interna entre decir lo que quería y mantener las barreras que había construido a su alrededor. Porque, dijo finalmente, midiendo cada palabra con cuidado, oí que pedías un pastel caducado para tu hija. Y algo en ese momento, en tu voz, en tu desesperación, en tu amor, se detuvo y negó con la cabeza. Me recordó que el poder no significa nada si no se puede utilizar para aliviar el sufrimiento, ni siquiera el más pequeño, ni siquiera por el cumpleaños de una niña. La sinceridad de su voz era devastadora. Este no era el tirano brutal de las historias. Era un hombre que llevaba el peso de todo un reino y aún así encontraba espacio para preocuparse por una viuda en apuros y su hija. Gracias, susurré. Emma ha estado más feliz en el último día de lo que la he visto en 2 años. Sean cuales sean tus razones, sea lo que sea esto, gracias, asintió. Pero ahora había algo más, algo que acechaba bajo la superficie de esta conversación. Podía sentirlo como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Hay algo más, dije. No era una pregunta. Sí. Se levantó, se acercó a la ventana y puso distancia entre nosotros. Cuando volvió a hablar, su voz atravesó el espacio como un contacto físico. Quiero ofrecerte un puesto aquí, en el palacio. Se me cortó la respiración. ¿Qué tipo de puesto? Necesitamos a alguien que gestione las dependencias del personal en el ala este. Es trabajo administrativo, programación, inventario, gestión básica. El sueldo es bueno, muy bueno, suficiente para que te mudes del distrito bajo y le des oportunidades a tu hija. Se volvió hacia mí con una expresión cuidadosamente neutra. Para darte seguridad. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que probablemente lo era. ¿Por qué? Volví a preguntar, poniéndome de pie para mirarlo más directamente a los ojos. ¿Por qué yo? Debe de haber docenas de personas cualificadas que aceptarían ese puesto. Personas con experiencia, con contactos, con... Porque quiero a alguien en quien pueda confiar, me interrumpió. Alguien que no esté aquí por motivos políticos, por contactos familiares o por ambición. Alguien que pidiera un pastel caducado en lugar de robar uno fresco. Alguien que anteponga claramente a su hijo, a su orgullo. Sus palabras eran lógicas, incluso razonables, pero había algo más detrás de ellas. Algo que podía sentir pero no ver. Como sombras que se movían justo más allá del borde de la visión. Necesito pensarlo, dije. Aunque todos mis instintos prácticos me gritaban que aceptara inmediatamente. Era un salvavidas, una forma de salir de la pobreza, una oportunidad de darle a Emma todo lo que siempre había querido para ella. Por supuesto, se acercó y percibí su aroma. Cedro y algo más oscuro, algo que aceleró mi pulso a pesar de mis esfuerzos. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Sara hizo una pausa hasta que lo miré a los ojos. Espero que digas que sí.
La forma en que lo dijo, la intensidad tranquila, el indicio de algo vulnerable bajo la orden, me hizo sentir que esta conversación era más que una simple oferta de trabajo. Como si estuviéramos bailando alrededor de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Debería volver con Emma, dije. Necesitaba escapar del peso de su atención, de la confusa maraña de emociones que provocaba. Por supuesto, el coche te llevará a casa. Me acompañó hasta la puerta. Su presencia era una cálida presión en mi espalda. Justo antes de cruzarla, volvió a hablar. Sara, tu hija tiene suerte de tenerte. Me volví y lo encontré mirándome con una expresión que tenía demasiadas capas como para descifrarla. Gracias, logré decir, por todo. Mientras el coche bajaba hacia el distrito inferior, presioné mi frente contra la ventana fría e intenté dar sentido a lo que acababa de pasar. El rey Alfa, el demonio Silvercrest, el hombre lobo más poderoso de los 5 reinos, me había ofrecido un trabajo. Me había mirado como si yo importara. Me había hecho sentir vista de una manera que no había sentido desde que James murió. Debería haberme sentido como una bendición. En cambio, me sentí como si estuviera al borde de algo vasto e incognoscible, como el momento antes de que estalle una tormenta, cuando el aire se vuelve silencioso y quieto. Aún no sabía si debía dar un paso adelante o huir. Pasaron 3 días antes de que le diera mi respuesta. 3 días de noches sin dormir, de sopesar la pobreza frente a la incertidumbre, de ver a Emma practicar sus letras a la luz de las velas, porque no podíamos permitirnos malgastar la electricidad. 3 días en los que Margaret, la amable cuidadora, nos visitaba con pequeños regalos, pan recién hecho, un jersey cálido para Emma, libros que parecían apenas tocados, regalos que se sentían como una suave presión, como si el palacio me recordara lo que podría tener si simplemente dijera que sí. La tercera noche envié un mensaje a través de uno de los guardias que había comenzado a patrullar regularmente nuestro edificio. La respuesta fue sencilla. Aceptaría el puesto. La respuesta llegó en cuestión de horas. Empezaría en una semana. Me proporcionarían alojamiento, una suite en las dependencias del personal, 2 dormitorios, baño privado, acceso a las cocinas y las instalaciones del palacio. Emma podría asistir a la escuela del palacio, donde los hijos del personal y los nobles de menor rango aprendían juntos. Nuestras vidas cambiarían por completo e irrevocablemente. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí como si estuviera firmando un contrato escrito en un idioma que no podía leer del todo. El día de la mudanza llegó con un calor inusual. La primavera había comenzado a imponerse, rechazando el persistente dominio del invierno, con un sol decidido y el olor de las cosas que crecían. Margaret llegó temprano con 2 jóvenes guardias que manejaron nuestras escasas posesiones con sorprendente cuidado, empaquetando toda nuestra vida en cajas que parecían medio vacías incluso cuando estaban llenas. Emma saltaba de emoción, olvidando sus temores anteriores en la emoción de la aventura. No paraba de hablar de su nueva habitación, su nueva escuela, la posibilidad de hacer amigos que no entendieran lo que significaba pasar hambre. Su alegría era contagiosa y desgarradora a partes iguales, tan fácil de complacer, tan desesperada por algo mejor. La suite que nos habían dado estaba en el ala este, tal y como nos habían prometido. Era más grande que todo nuestro antiguo apartamento, con ventanas que se abrían y suelos que no crujían amenazadoramente bajo nuestros pies. La habitación de Emma tenía una cama con un colchón de verdad, no el fino colchón que compartíamos en nuestra antigua casa. Había una sala de estar, una pequeña cocina y un cuarto de baño con agua caliente que salía clara en lugar de marrón oxidada. Mamá, hay una bañera. La voz de Emma resonó desde el cuarto de baño llena de asombro. Una bañera entera solo para nosotros. Me quedé en el centro de la sala de estar, girando lentamente para verlo todo. Era real, estaba sucediendo. Vivíamos en el palacio, respirando el mismo aire que la realeza, existiendo en un mundo que solo había vislumbrado desde la distancia. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. La abrí y me encontré con Dorian, el guardia con cicatrices del mercado, que ahora llevaba un uniforme menos formal que sugería que estaba fuera de servicio.
Señora Morrison, dijo con un ligero gesto de cabeza. Voy a mostrarle las zonas del personal y a presentarle sus principales responsabilidades, si ahora es un buen momento. Por supuesto. Miré hacia la habitación de Emma y la oí cantar mientras desempaquetaba sus pocas pertenencias. Déjeme. Margaret está subiendo, me aseguró. La han asignado como cuidadora principal de Emma cuando usted esté trabajando. Su Majestad quería garantizar la continuidad, ya que se llevaban bien. Su Majestad. Esas palabras provocaron una extraña sensación en mi pecho. En los 3 días transcurridos desde mi aceptación, no había vuelto a ver a Demon. Una parte de mí se preguntaba si había imaginado la intensidad de nuestra interacción, si había proyectado un significado en lo que no era más que un impulso caritativo de un rey hacia sus súbditos. Seguía a Dorian por pasillos que serpenteaban como un laberinto. Cada pasillo era similar, pero sutilmente diferente. Me señaló los lugares importantes, el comedor principal del personal, los almacenes, las oficinas administrativas donde pasaría la mayor parte de mi tiempo. Otros miembros del personal se cruzaron con nosotros, con expresiones curiosas pero no hostiles. Algunos incluso nos dedicaron pequeñas sonrisas o asentimientos de reconocimiento. Verás que el personal del palacio es buena gente, dijo Dorian mientras subíamos por una estrecha escalera. Leales, trabajadores. Algunos llevan aquí generaciones. Puede que al principio sientan curiosidad por ti, pero enseguida se mostrarán más cordiales. ¿Por qué sienten curiosidad?, pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Me miró con una expresión de complicidad. Porque Su Majestad te ha reclutado personalmente. Eso es poco habitual. Normalmente deja las decisiones sobre el personal en manos de los administradores de la casa. Salimos a una gran sala llena de escritorios, archivadores y el caos organizado del trabajo administrativo. Una mujer levantó la vista de uno de los escritorios, de unos 45 años, con ojos penetrantes y cabello castaño recogido en un moño severo. Su expresión era evaluadora, pero no hostil. Selene, dijo Dorian, esta es Sarah Morrison, nuestra nueva coordinadora del ala este. Sarah, esta es Selene Drake, jefa de operaciones domésticas. Será tu supervisora directa. Selene se puso de pie y le tendió la mano. Su apretón fue firme, profesional. Bienvenida al palacio, señora Morrison. He oído cosas interesantes sobre su contratación. Estoy segura de que sí, dije con cautela. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. No se preocupe, no me dedico a difundir rumores, solo me interesan los resultados. Sus responsabilidades consistirán, principalmente, en gestionar las dependencias del personal en el ala este, programar los turnos de limpieza, coordinar las solicitudes de mantenimiento y garantizar que los suministros se almacenen y distribuyan correctamente. Considérese un enlace entre el personal y la administración. Pasó la siguiente hora explicándome los sistemas y procedimientos, presentándome al personal clave y explicándome la intrincada jerarquía que regía la vida en el palacio. Era abrumador, pero manejable. Familiar, en el sentido en que todo el trabajo administrativo es familiar, independientemente del entorno. Cuando Dorian me acompañó de vuelta a mi suite, mi cabeza daba vueltas con tanta información. Encontré a Emma acurrucada en el sofá con Margaret. Ambas estaban absortas en un libro ilustrado. Ver a mi hija tan cómoda, tan segura, hizo que algo que tenía apretado en el pecho finalmente se aflojara. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Margaret, levantando la vista con sus amables ojos arrugados. Complicado, pero bien, respondí con sinceridad. Gracias por quedarte con ella. Es un placer. Emma y yo nos estamos haciendo muy amigas. Se levantó y recogió sus cosas. Volveré mañana a las 8 para acompañarla al colegio. Los otros niños son maravillosos. Encajará perfectamente. Después de que Margaret se marchara, Emma y yo cenamos en nuestra pequeña cocina. Era comida sencilla del comedor del personal, pero sabía mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido preparar en nuestro antiguo apartamento. Ella habló con entusiasmo sobre su día, sobre los libros que Margaret le había traído, sobre la cama que era tan suave como las nubes. Mamá, te lo prometo. Esa noche la arropé
y la vi quedarse dormida con una sonrisa en la cara. Su cabello rubio claro se extendía sobre la almohada como rayos de sol derramados. Por primera vez en 2 años, sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. No vi al demonio durante 2 semanas. Me acostumbré al ritmo de la vida en el palacio. Por las mañanas temprano, coordinaba con el personal de limpieza. Por las tardes gestionaba el inventario de suministros y por las noches revisaba los horarios y gestionaba pequeñas crisis. El trabajo era exigente, pero satisfactorio de una manera que mis anteriores trabajos de paz nunca lo habían sido. Se me daba bien organizar, gestionar personas y encontrar soluciones a pequeños problemas antes de que se convirtieran en grandes. Emma prosperó. Hizo amigos rápidamente, otros hijos del personal que la acogieron sin el juicio al que nos habíamos enfrentado en el distrito inferior. Cada día volvía a casa con historias sobre las clases y los juegos. Su vocabulario se ampliaba, su confianza crecía, la transformación era notable y profundamente conmovedora. Pero en los momentos de tranquilidad, me encontraba pensando en él, en sus ojos oscuros con reflejos ámbar, en una voz que podía comandar ejércitos u ofrecer amabilidad con la misma intensidad, en la forma en que me miraba en su estudio, como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Me decía a mí misma que no significaba nada, que era una viuda empleada por el palacio, nada más, que lo que había sentido en esos breves encuentros era solo el asombro natural que cualquiera sentiría en presencia de alguien tan poderoso. Casi me convencí de que era cierto. Entonces, una tarde, cuando salía de las oficinas administrativas después de un día especialmente largo, doblé una esquina y casi choqué con él. Me agarró por los brazos, estabilizándome, y por un momento estuvimos tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Pude ver la tenue sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Pude oler el cedro y el aire nocturno y algo único en él. Sarah, mi nombre de nuevo, con esa voz que hacía cosas extrañas a mi equilibrio. Siento no haber mirado por dónde iba. Un rey alfa disculpándose ante una empleada. Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. No, fue culpa mía. Estaba distraída. Me soltó los brazos, pero no dio un paso atrás, manteniendo ese pequeño espacio entre nosotros que parecía demasiado cercano y a la vez insuficiente. Vestía de manera informal, con pantalones oscuros y una camisa sencilla con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que hablaban de violencia superada. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó. ¿Tú y Emma? Bueno, muy bien. En realidad, me obligué a mirarle a los ojos, para no mostrar lo mucho que me afectaba su proximidad. Gracias por todo esto. El puesto, la vivienda, la escuela, es más de lo que jamás podría haber esperado. Te lo estás ganando, dijo. Celine me dice que estás superando las expectativas, que ya has implementado varias mejoras en el sistema de programación. Sentí como se me subían los colores a las mejillas. Solo vi algunas ineficiencias y pensé, no menosprecies tus contribuciones. Había algo casi agudo en su tono, como si se sintiera ofendido en mi nombre. Eres inteligente y capaz. Asúmelo. Nos quedamos allí, en el pasillo, con el espacio entre nosotros cargado de algo que no podía nombrar, pero que sin duda podía sentir. Otros miembros del personal pasaron junto a nosotros, lanzándonos miradas curiosas antes de seguir apresuradamente su camino. Que nos vieran solos, tan cerca, con el rey Alfa, sin duda alimentaría los chismes. Debería dar un paso atrás, disculparme, mantener los límites adecuados. No me moví. Debería dejarte volver con Emma, dijo finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. Pero Sarah, me alegro de que estés aquí. La forma en que lo dijo, la intensa tranquilidad, el atisbo de vulnerabilidad bajo la formalidad, me dejó sin aliento. Parecía algo más que un rey apreciando a una empleada competente. Parecía algo personal que me emocionaba y aterrorizaba a la vez. Yo también me alegro, admití, con un tono más suave de lo que pretendía. Asintió una vez, con un movimiento brusco y decidido,
y luego dio un paso atrás. La pérdida de su proximidad se sintió casi física, como si algo esencial se hubiera eliminado del aire entre nosotros. Pasó a mi lado, rozando mi hombro con el suyo por un instante, y luego se fue, con sus pasos resonando en el pasillo. Me quedé allí de pie durante un largo rato, con el corazón acelerado, tratando de comprender lo que acababa de pasar, tratando de convencerme de que había imaginado el calor de su mirada, la renuencia de su partida, tratando de ignorar esa pequeña y peligrosa parte de mí que quería que volviera. A la semana siguiente, todo cambió. Comenzó con tensión en el palacio. Al principio era sutil, pero luego se hizo cada vez más evidente. Los guardias duplicaron sus patrullas. Las conversaciones en voz baja se interrumpían bruscamente cuando se acercaba el personal. Incluso Celine, normalmente imperturbable, parecía nerviosa. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Dorian una mañana cuando lo encontré comprobando personalmente las cerraduras de las puertas del ala este. Dudó, sopesando claramente cuánto debía contarme. Por fin ha habido un incidente. Unos bandidos atacaron a una patrulla en la frontera sur. 3 guardias heridos, uno de gravedad. Hizo una pausa, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión sombría. Su Majestad está descontento. Descontento. La palabra me pareció insuficiente para describir la emoción que hacía que todo el palacio contuviera la respiración. Esa tarde, estaba revisando las solicitudes de suministros cuando Celine apareció en la puerta, con expresión tensa. Su Majestad ha convocado una reunión de emergencia con el personal, en el salón principal, en 5 minutos. La asistencia es obligatoria. El salón principal ya se estaba llenando cuando llegué. Docenas de miembros del personal se agolpaban, con el mismo rostro de confusión y preocupación que yo sentía. La sala se quedó en silencio cuando Demon entró, flanqueado por sus guardias de mayor rango y varias personas que reconocí como asesores de alto rango. Parecía diferente, más duro. El hombre que le había comprado a Emma un pastel de cumpleaños, que se había disculpado por casi chocar conmigo, había desaparecido. Este era el rey alfa de las historias, frío, peligroso, con un control absoluto. La mayoría de ustedes están al tanto del ataque en nuestra frontera sur, comenzó con una voz que resonaba sin esfuerzo por toda la sala. Lo que quizá no sepan es que no se trató de un incidente aleatorio. Los rebeldes estaban organizados, bien equipados, y atacaron específicamente a nuestras patrullas. Esto sugiere coordinación, planificación. Alguien está poniendo a prueba nuestras defensas. Una oleada de inquietud recorrió a la multitud. Los ojos oscuros de Demon nos recorrieron, y sentí el peso de su atención incluso antes de que su mirada se posara en la mía por un instante. Algo brilló en su expresión. Preocupación, tal vez, o advertencia, antes de que volviera la máscara fría. El palacio estará en alerta máxima hasta nuevo aviso, continuó. Nadie entra ni sale sin permiso explícito. Las dependencias del personal tendrán patrullas adicionales. Si ven algo inusual, a alguien desconocido, lo informen inmediatamente a su supervisor o al guardia más cercano. Hizo una pausa, dejando que la severidad de sus palabras calara. Probablemente nos enfrentamos a una amenaza coordinada. Su seguridad es mi prioridad, pero necesito su vigilancia. Después de despedirnos, sentí una mano en mi brazo. Dorian, con expresión grave. Su Majestad quiere verte en su estudio privado. Entonces se me revolvió el estómago. ¿Por qué? No lo dijo, pero Sarah miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. Ten cuidado. Es diferente cuando surgen amenazas, más protector, a veces peligrosamente. El camino hasta el estudio de Demon me pareció más largo que antes. Cada paso era una espera angustiosa. ¿Qué podría necesitar hablar conmigo? Yo solo era una empleada, insignificante en la gran maquinaria de la política y la defensa del palacio. El guardia de la puerta la abrió sin anunciarme, como si me estuvieran esperando. Entré y encontré a Demon de nuevo de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda y una postura rígida por la tensión. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. Lo hice. El suave clic sonó anormalmente fuerte en la silenciosa habitación.
Majestad, Dorian dijo que usted quería verme. Voy a trasladaros a ti y a Emma al ala residencial interior. Se giró y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Esta noche, el ala este está demasiado expuesta, demasiado accesible desde los terrenos exteriores. Tendréis una suite cerca de los aposentos de la familia real. Eso no es necesario. Estamos bien donde estamos. No era una petición, Sarah. Su voz era dura. Una orden. Brooking. Sin discusión. Emma y tú estáis bajo mi protección ahora. Eso significa que yo decido dónde estáis más seguras. Algo en su tono, en la forma posesiva en que dijo «mi protección», hizo que las alarmas sonaran en mi mente. Esto era más que una preocupación general por la seguridad del personal. Era algo personal. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. ¿Por qué haces esto? Solo soy... No eres solo nada, me interrumpió, acercándose a mí con gracia depredadora. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que me creas? Se detuvo cerca, demasiado cerca, y pude ver el conflicto que se libraba detrás de sus ojos. Fuera lo que sentía, fuera lo que impulsaba ese instinto protector, estaba claro que era más profundo de lo que quería admitir. Su Majestad, demonio, dijo con rudeza. Cuando estemos solos, llámame demonio. La intimidad de eso, la frontera que me pedía que cruzara, hizo que mi pulso retumbara en mis oídos. Era un terreno peligroso. Él era el rey Alfa. Yo era una viuda empleada por el palacio. Fuera lo que fuera esa tensión creciente entre nosotros, no podía llevar a nada bueno. Pero cuando abrí la boca para negarme a mantener la distancia adecuada, lo que salió fue demonio. Sus ojos se oscurecieron al oír su nombre en mis labios. Por un instante pensé que podría acortar la distancia que nos separaba, que podría hacer algo que cambiaría irrevocablemente la naturaleza de nuestra relación. En cambio, dio un paso atrás, con la mandíbula apretada y las manos cerrándose y abriéndose a los lados. La mudanza será esta noche, dijo, con la voz de nuevo cuidadosamente controlada. Los guardias te ayudarán a transportar tus pertenencias. Estarás más segura allí. Emma estará más segura allí. Lo dijo como un voto, como una promesa que se hacía tanto a sí mismo como a mí. Y a pesar de todas mis reservas, a pesar de saber que era complicado en aspectos que no comprendía del todo, sentí que algo cálido se desplegaba en mi pecho. Alguien nos protegía, alguien lo suficientemente poderoso como para que esa protección significara algo. Para una mujer que había pasado 2 años sintiéndose invisible y vulnerable, era una oferta peligrosa. También era casi imposible de resistir. La suite en el ala residencial interior era absurdamente lujosa. Techos altos con molduras intrincadas, ventanas que daban a jardines privados en lugar de patios públicos, muebles que parecían pertenecer a un museo en lugar de a una casa. La habitación de Emma tenía una cama con dosel cubierta con una suave tela, y cuando la vio se quedó sin aliento. «Mamá, ¿estás segura de que esto es para nosotras?», susurró, como si hablar demasiado alto pudiera romper la ilusión. «Estoy segura», le dije, aunque yo también sentía la misma incredulidad. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmiera en su cama de princesa, me quedé de pie junto a la ventana contemplando los jardines iluminados por la luna. El palacio parecía diferente desde allí arriba, menos como un lugar de trabajo y más como una fortaleza, protectora y aislante a partes iguales. Podía ver a los guardias patrullando abajo, con movimientos precisos y vigilantes. En algún lugar de este vasto edificio, Demon probablemente también estaba despierto, coordinando las defensas, elaborando estrategias de respuesta e amenazas que yo no podía ni empezar a comprender. Pensar en él, en la forma en que me había mirado en su estudio, en el tono protector de su voz, me hizo sentir un calor excesivo en la piel. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta esperando encontrar a un guardia, pero en su lugar me encontré a Dorian, con expresión de disculpa. «Siento llegar tan tarde». Su Majestad me pidió que le entregara esto. Me entregó un pequeño paquete envuelto.
Quería asegurarse de que Emma tuviera algo que la ayudara a sentirse cómoda en su nueva habitación. Dentro había un lobo de peluche, bellamente elaborado con suave pelaje gris y ojos de cristal ámbar que reflejaban la luz. Había una nota con la misma elegante caligrafía que había visto antes, dirigida a Emma, que siempre se sienta segura. Se me hizo un nudo en la garganta. Este hombre, este rey poderoso y peligroso, estaba pensando en la comodidad de mi hija en medio de una crisis de seguridad. La contradicción entre su reputación y sus acciones hacia nosotros se estaba volviendo imposible de ignorar. Por favor, dale las gracias, dije en voz baja. Dorian asintió, pero no se marchó inmediatamente. Señora Morrison, Sarah, Su Majestad no hace cosas como estas. Trasladar al personal a los aposentos reales, regalos personales, la atención que le ha prestado. Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Solo tenga en cuenta que la gente hablará. Algunos estarán celosos. Otros supondrán cosas que pueden ser ciertas o no. ¿Y usted qué supone? Pregunté mirándole a los ojos. Supongo, dijo lentamente, que Su Majestad ve en ti algo que no ve en los demás, ya sea simplemente el reconocimiento de tu valía como persona o algo más. Se encogió de hombros. Eso es algo entre tú y él. Pero ten cuidado, Sarah. La proximidad al poder puede ser tan peligrosa como protectora. Después de que se marchara, me senté en el borde de la cama, dando vueltas al lobo de peluche entre mis manos. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba haciendo Demon? Y lo más importante, ¿qué quería? La parte práctica de mí, la parte que había sobrevivido a la viudez y la pobreza, gritaba advertencias sobre acercarme demasiado al fuego. Pero otra parte, más pequeña y silenciosa, susurraba que tal vez este fuego nos mantendría calientes en lugar de quemarnos. Los días pasaron en una extraña suspensión. El palacio permaneció en alerta máxima, pero no se produjeron nuevos ataques. Me dediqué al trabajo, manteniendo las rutinas, incluso cuando todo parecía cambiado e incierto. Emma se adaptó a nuestras nuevas habitaciones con la facilidad de los niños, tratando el lujo como si fuera simplemente su nueva normalidad. Solo veía a Demon de pasada, lo veía fugazmente en los pasillos, oía su voz desde las salas de reuniones por las que pasaba, sentía su presencia incluso cuando no lo veía. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera brevemente, sentía esa misma descarga eléctrica, esa misma sensación de que algo tácito se estaba gestando entre nosotros. Entonces, exactamente una semana después de mudarnos, recibí una citación, no una invitación. Una citación, una cena, en mi comedor privado, a las 8:00 Miré la nota con el corazón acelerado. Esto traspasaba límites que ni siquiera se habían trazado aún. Las cenas privadas no eran algo que King compartiera con los miembros del personal. Esto era personal, íntimo, peligroso. Debía rechazarlo, poner una excusa, mantener los límites. Me puse mi mejor vestido, el que no era lo suficientemente bonito, pero era el más adecuado que tenía, y llegué a las 7:58. El comedor privado era más pequeño de lo que esperaba, diseñado para la comodidad más que para la ceremonia. Una mesa para dos, velas que proporcionaban una luz suave, ventanas abiertas para dejar entrar el aire fresco de la noche y un demonio de pie cuando entré, vestido con ropa sencilla y oscura que de alguna manera lo hacía parecer más intimidante que cualquier atuendo formal. «Has venido», dijo, y había alivio en su voz. «Tú me has convocado», respondí. ¿Tenía otra opción? Siempre. Se movió para apartar mi silla. «Conmigo. Sarah, siempre tienes otra opción. La comida fue extraordinaria. Platos que no sabía nombrar, pero que se deshacían en la lengua. Vino que sabía a tardes de verano y promesas. Al principio comimos en silencio. El peso de las cosas no dichas hacía que la conversación pareciera imposible. Finalmente, dejó el tenedor y me miró directamente. «Te debo una explicación. ¿Por qué parte?», pregunté. «El trabajo, la vivienda, trasladarnos a los aposentos reales, esta cena, todo». Se recostó y lo vi luchar por saber cómo empezar.
Cuando te oí en el mercado pidiendo pasteles caducados para tu hija, algo dentro de mí cambió. He pasado años tomando decisiones que afectan a miles de personas, lidiando con la política, los juegos de poder y las amenazas. Pero en ese momento, al oír tu voz, al ver tu amor por Emma a pesar de tus circunstancias, recordé lo que realmente importa. ¿Así que esto es caridad?, pregunté, tratando de ocultar el dolor en mi voz. No. La palabra fue tajante, definitiva. Esto es reconocimiento. Eres inteligente, capaz, fuerte en aspectos que no tienen nada que ver con el poder físico. Eres exactamente el tipo de persona que debería ser apoyada, elevada, protegida. Hizo una pausa. Y me haces sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me quedé sin aliento. ¡Qué humano!, dijo en voz baja. Como si fuera más que un rey, más que un arma que mi pueblo puede empuñar. Cuando estoy cerca de ti, recuerdo que hay una persona debajo de todo esto. La vulnerabilidad de su confesión era abrumadora. Se trataba del rey Alfa, temido y respetado en todos los territorios, que admitía sentirse perdido en su propio papel. De alguna manera, imposiblemente, yo le ayudaba a mantener los pies en la tierra. Demonio. Dije su nombre con cuidado, observando cómo se oscurecían sus ojos cuando lo pronunciaba. No entiendo qué quieres de mí. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a mi silla, poniéndonos a la misma altura. Tan cerca, pude ver el agotamiento grabado alrededor de sus ojos, la carga que llevaba en sus hombros. Quiero conocerte, dijo simplemente. Quiero saber cómo ha sido el día de Emma y qué te hace reír. Quiero entender cómo alguien que ha perdido tanto puede seguir estando tan lleno de gracia y fuerza. Quiero... Se detuvo, apretando la mandíbula. Quiero cosas que probablemente no tengo derecho a querer. Mi mano se movió antes de que pudiera detenerla, extendiéndose para tocar su rostro. Cerró los ojos al contacto y sentí que se inclinaba hacia mi palma como un hombre hambriento de un toque suave. ¿Y si yo también quiero esas cosas?, susurré. Abrió los ojos y el calor que había en ellos me dejó sin aliento. Entonces ambos estamos en territorio peligroso. He estado en peligro antes, dije. He sobrevivido a cosas peores que desear algo que no debía. Giró la cara para besarme la palma de la mano y la ternura de ese gesto casi me derrumba. Este no era el rey brutal de las historias. Este era un hombre capaz de una profunda dulzura, de una cuidadosa consideración, de ejercer el poder con moderación. Sara, susurró contra mi piel. Si hacemos esto, si exploramos lo que hay entre nosotros, habrá complicaciones. La gente hablará. Algunos intentarán utilizarte en mi contra. Emma y tú podríais convertiros en objetivos. Ya somos objetivos, señalé. Nos trasladaste a los aposentos reales por amenazas de seguridad. Al menos así, si hay peligro, también hay esto. Esto, repitió, con algo parecido a asombro en su voz. Se puso de pie, tirando de mí con él, y de repente estábamos tan cerca que podía sentir los latidos de su corazón, ver cómo se habían dilatado sus pupilas, sentir el esfuerzo que le costaba no acortar la distancia que nos separaba. Debería irme, dije, sin moverme. Deberías, asintió, sin soltarme. Nos quedamos así, en equilibrio, al borde de algo que parecía inevitable y aterrador. Entonces, con un esfuerzo visible, dio un paso atrás. Vete, dijo con rudeza. Antes de que olvidara cómo tener cuidado con las cosas que importan, me fui, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Detrás de mí, oí algo romperse, quizá un vaso o un plato, y su maldición frustrada. Fuera lo que estaba pasando entre nosotros, era real, poderoso y completamente imposible de ignorar por más tiempo. La mañana siguiente trajo consigo el caos. Me desperté con unos golpes urgentes en mi puerta. Emma se movía confusa a mi lado. Se había metido en mi cama en algún momento de la noche, buscando consuelo en un espacio desconocido. Me puse una bata y abrí la puerta para encontrarme con un guardia que no reconocí. Tenía el rostro pálido por la urgencia. «Señora Morrison,
Usted y su hija deben venir conmigo. Ha habido una brecha. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de brecha? Hay bandidos dentro del recinto del palacio. Su Majestad ha ordenado que todo el personal no esencial se dirija al ala segura. Ya se estaba moviendo, esperando que lo siguiéramos. Rápido, por favor. Agarré a Emma, la envolví en una manta y eché a correr. Los pasillos eran un caos controlado. Los guardias pasaban corriendo. El personal era conducido hacia las zonas seguras designadas. Se oía a lo lejos algo que podría haber sido una pelea. Emma se aferró a mí, con su pequeño cuerpo temblando, y yo la abracé con más fuerza, susurrándole palabras de consuelo en las que no creía del todo. El ala segura estaba en lo más profundo del interior del palacio, un espacio reforzado diseñado para resistir asedios. Docenas de empleados y sus familias ya estaban allí, con el miedo evidente en todos los rostros. Encontré un rincón y me acomodé con Emma, acariciándole el pelo y cantando suavemente para calmar su corazón acelerado. Pasaron las horas, no oíamos nada, no sabíamos nada. La incertidumbre era casi peor que el peligro real. No dejaba de pensar en Demon. ¿Estaba luchando? ¿Estaba a salvo? La idea de que estuviera herido o algo peor me oprimía el pecho con un miedo que no tenía nada que ver con mi propia seguridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, apareció Dorian. Su uniforme estaba rasgado. Tenía sangre. Esperaba que no fuera suya, salpicada por todo el pecho. Pero sonreía, agotado, pero victorioso. Se acabó, anunció a los presentes. Los renegados han sido capturados o expulsados. Su Majestad está ilesa. Sus ojos se han encontrado con los míos. Te está buscando. Dudé, no quería irme, Emma. Pero Margaret estaba allí, materializándose como si la hubieran invocado, con su rostro amable arrugado por la preocupación, pero firme. Me quedaré con él, prometió. Ve. Demon estaba en la sala de guerra, un espacio que nunca había visto antes, lleno de mapas y pantallas tácticas. Estaba de pie en el centro, dando órdenes a sus comandantes, con voz aguda y autoritaria. Pero cuando entré, cuando sus ojos encontraron los míos, todo lo demás pareció desvanecerse. Dejadnos solos, ordenó. Sus guardias intercambiaron miradas, pero obedecieron, saliendo hasta que nos quedamos solos. En cuanto se cerró la puerta, cruzó la sala en 3 zancadas y me atrajo hacia él. El abrazo fue desesperado, abandonando toda pretensión de mantener una distancia adecuada. Sentí cómo temblaba, este hombre poderoso que comandaba ejércitos, temblando mientras me abrazaba. «Estás a salvo», susurró en mi pelo. «Gracias a Dios que estás a salvo». «Yo también», le susurré, con las manos agarradas a su camisa rota. Tenía mucho miedo. Lo sé. Se apartó lo justo para acariciarme la cara, rozándome los pómulos con los pulgares. Lo sé, porque yo sentí el mismo terror. La idea de que llegaran a ti, de que llegaran a Emma, le hizo apretar la mandíbula. Habría quemado todo el palacio antes de permitir que eso ocurriera. La intensidad de sus palabras, la emoción cruda de sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que significaba para él. No se trataba de caridad ni de simple atracción. Era algo más profundo, algo que se había ido gestando desde aquel primer momento en el mercado. Damon, dije, su nombre como una plegaria, como una pregunta, como una respuesta, todo a la vez. Me besó. No fue un beso suave ni vacilante. Fue feroz y posesivo, una declaración que llevaba el peso de todo lo que no habíamos dicho entre nosotros. Le devolví el beso con la misma intensidad, deslizando mis manos por su cabello oscuro y acercándolo más a mí. Sabía a cobre y humo y a algo indefiniblemente suyo, y sentí como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «No puedo seguir fingiendo», dijo con rudeza. «No puedo fingir que solo eres personal, solo alguien a quien estoy ayudando. Eres más que eso. Lo has sido desde la primera vez que oí tu voz». «Lo sé», susurré. «Yo también lo siento. Esta conexión, esta atracción, me aterroriza». «Bien». Su risa era temblorosa, porque a mí también me aterroriza.
Pero Sarah, estoy cansado de estar solo. Estoy cansado de cargar con todo yo solo. Quiero... Se detuvo buscando las palabras. Te quiero a mi lado. No como personal, no como algo oculto, sino como mi compañera, mi igual. Se me cortó la respiración. Estás hablando de ser mi pareja elegida. Terminó. Mi reina. Estoy hablando de construir una vida juntos, de darle a Emma no solo seguridad, sino una familia, de elegirnos el uno al otro cada día a pesar de las complicaciones, los peligros y los chismes. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado imposible. Las reinas procedían de familias nobles, de alianzas políticas, de matrimonios cuidadosamente concertados. No procedían de los barrios bajos, no llegaban como miembros del personal viudos que mendigaban pasteles caducados. Pero cuando lo miré a los ojos, cuando sentí la sinceridad de su oferta, la esperanza y el miedo genuinos que se reflejaban en su expresión, me di cuenta de algo crucial. Nada de eso importaba. No para él. En realidad, no. La gente nunca lo aceptará, dije en voz baja. Dirán que te manipulé, que utilicé a Emma para que hablaran. Su voz era ahora dura, autoritaria. Soy el rey alfa. No necesito permiso ni aprobación para elegir a mi pareja, y cualquiera que cuestione mi elección tendrá que responder ante mí. La furia protectora en su tono me hizo creerle. Este hombre defendería sus decisiones, me defendería contra cualquiera, incluso contra su propia gente. ¿Y Emma? Pregunté. Esto la convertiría en princesa, dijo simplemente. Mi hija, si ella me acepta, Sarah, no solo te quiero a ti, os quiero a las dos. Quiero darle todo. Educación, protección, oportunidades, amor. Quiero ser lo que su padre ya no puede ser. Las lágrimas me picaban en los ojos. La generosidad, la plenitud de su oferta era casi insoportable. No solo me estaba ofreciendo una corona, le estaba ofreciendo a Emma un padre, un futuro, la oportunidad de tener el tipo de vida que nunca me había atrevido a soñar. Di que sí, me instó, con las manos enmarcando mi rostro de nuevo. Di que darás este salto conmigo. Di que me dejarás amaros a las dos. Pensé en Emma durmiendo plácidamente en nuestra suite, en el lobo de peluche que le había regalado, en cada pequeño detalle de amabilidad que había tenido con nosotras. Pensé en su vulnerabilidad al admitir su soledad, en su valentía al arriesgarse al rechazo. Pensé en lo viva que me sentía cuando estaba cerca de él, en lo vista, valorada y querida que me sentía. Sí, susurré. Su sonrisa transformó su rostro. Una alegría genuina sustituyó al control cuidadoso que solía mantener. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, más profundamente, como si estuviera memorizando el sabor de ese momento. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de emoción. Lo haré como es debido, prometió. Anuncio formal, ceremonia pública, todo. Pero Sara, en mi corazón, ha sido mía desde aquel día en el mercado, desde que te oí pedir un pastel para tu hija, y me di cuenta de que todavía había bondad en este mundo que merecía la pena proteger. 3 meses después, estaba en el gran salón con un vestido que parecía hecho de luz de luna. Emma estaba a mi lado con una versión más pequeña. Su cabello rubio claro estaba coronado de flores y su sonrisa era tan brillante que rivalizaba con el sol. El salón estaba lleno de nobles y dignatarios, personal y ciudadanos, todos reunidos para presenciar algo sin precedentes. Damon estaba de pie en el altar con traje formal, luciendo como el poderoso rey que era. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, cuando me vio caminar hacia él con la mano de nuestra hija en la mía, su expresión se suavizó y se volvió tierna y vulnerable. La ceremonia fue tradicional, pero adaptada. Emma no solo estaba viendo a su madre casarse con un rey, estaba siendo adoptada formalmente, reconocida como heredera y princesa por derecho propio. Cuando Damon se arrodilló ante ella, ofreciéndole no solo votos a mí, sino también promesas a ella, mi hija lo miró con confianza y un amor creciente. Prometo protegerte, le dijo a Emma con seriedad, guiarte, apoyar tus sueños, ser digno de ser llamado tu padre, si me aceptas. Emma me miró, buscando permiso o tranquilidad,
Asentí con la cabeza, con lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Ella se volvió hacia Demon y dijo con su voz clara y valiente, «Te aceptaré, os aceptaré a los dos». Esa noche, el salón estalló en vítores. Después de toda la celebración y la ceremonia, después de que Emma se hubiera dormido en su nueva habitación en los aposentos reales, Demon y yo nos quedamos en nuestro balcón privado con vistas a la ciudad, con sus brazos rodeándome por detrás, y yo me recosté en su fuerza. ¿Te arrepientes?, me preguntó en voz baja. Diciendo que sí a todo esto, me giré en sus brazos y miré al hombre que me había escuchado en mi momento más bajo y había decidido que merecía elevación en lugar de lástima. El hombre que había visto valor donde otros solo veían pobreza. El hombre que había elegido el amor por encima de la conveniencia política. Ni por un solo segundo, le prometí. Tú nos salvaste, demonio. Tú nos lo diste todo. No, dijo besándome en la frente. Tú me salvaste, Sara. Me recordaste que el poder no significa nada sin compasión, que la fuerza incluye la gentileza, que incluso los reyes necesitan a alguien a quien volver a casa. Me levantó la barbilla y sus ojos oscuros sostuvieron los míos con absoluta certeza. Tú y Emma, ahora sois mi hogar, mi propósito, mi todo. Entonces lo besé, volcando en ese beso toda mi gratitud, mi amor y mi esperanza. A nuestro alrededor, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas terrestres, y en algún lugar del palacio, nuestra hija dormía plácidamente, por fin a salvo, querida y en casa. Habíamos recorrido un largo camino desde aquel momento desesperado en el mercado, desde un pastel caducado hasta una corona, desde ser invisibles hasta ser imprescindibles, desde sobrevivir hasta vivir de verdad. Y todo había comenzado con una simple pregunta hecha en un momento de desesperación, escuchada por alguien que decidió responder con amabilidad en lugar de indiferencia. A veces, la magia más poderosa no estaba en la fuerza, la estrategia o el dominio. A veces estaba simplemente en ver a alguien, verlo de verdad, y decidir preocuparse por él. Demon me había visto cuando era invisible para todos los demás, y a cambio, yo había visto al hombre bajo la corona, el corazón bajo la armadura, el alma solitaria que buscaba conexión. Nos habíamos encontrado contra todo pronóstico, a pesar de las divisiones imposibles. Y ahora, juntos a la luz de la luna, estábamos escribiendo una nueva historia. Una en la que el amor importaba más que el linaje, en la que la compasión tenía más peso que las convenciones, en la que una viuda del Distrito Bajo y un rey alfa podían construir algo hermoso, duradero y real. El cuento de hadas no estaba en la corona, ni en el palacio, ni en el poder. Estaba en la elección, en dos personas destrozadas que decidían sanar juntas, construir juntas, amar juntas a pesar de todas las razones para no hacerlo. Y mientras Demon me abrazaba, mientras la noche nos envolvía como una bendición, supe con absoluta certeza que esto era solo el comienzo. Nuestra historia no estaba terminando. Por fin estaba comenzando de verdad.